Bien, están viendo nuevamente mi pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, dijimos de que hay, cuando presentamos la familia la semana pasada, que había miles de empresas hoy en día vinculados con ARM y con Cortex. Cada fabricante tiene sus propias familias y subfamilias. ¿Qué significa familias? Significa que hay fabricantes que tienen Cortex A, Cortex R y Cortex M. Recuerden ustedes que Cortex A era para aplicaciones, por ejemplo, para teléfonos celulares, para tablets. Otras familias era para dispositivos en tiempo real, como cámaras fotográficas, como, por ejemplo, discos rígidos, controladores de discos rígidos, en los cuales el tiempo de respuesta es fundamental. Y después había otra familia que es Cortex M, que es para propósitos generales. Bien, nosotros en esta parte vamos a hablar de Cortex M. Después al final vamos a hablar un poco de Cortex A y Cortex R. Pero ahora vamos a concentrarnos en Cortex M, que es nuestro microcontrolador. Son microcontroladores pensados para aplicaciones baratas, de consumo masivo, que no tienen grandes exigencias en cuanto a memoria, ni memoria de programa, ni memoria de datos. ¿Qué significa eso? Que no necesitamos megabytes de memoria de código y megabytes para memoria de datos, como puede resultar, por ejemplo, el Cortex que tienen la nueva familia de Macs que sacaron, que es un Cortex M1, que es un Cortex A, que está pensado para trabajar con gigabytes de memoria. Gigabytes de memoria, insisto en la palabra. Entonces, nosotros en Cortex M estamos en la punta modesta de todas las familias. Y las subfamilias van a ser, de acuerdo con las exigencias, tendremos Cortex M0, Cortex M3, M4, M7, M23 y M33. Pero todos M. M23 y M33 están pensados para Internet de las cosas. M4 y M7 están pensados para procesamiento digital de señales. M3 es baratito para hacer un control de motores o un control de acceso o requerimientos que no sean o para un sistema de control de temperatura de un horno, es decir, sistemas que no sean de excesivos requerimientos. Entonces, se caracterizan la familia ARM por decir que la arquitectura, la versión de la arquitectura es que define las características. Entonces nosotros vemos que los Cortex M3, R4, R4F y A8 son arquitectura 7. Las versiones más actuales, Cortex M23 y M33, son arquitecturas 8. Son simplemente como para cuando volvamos a la normalidad sin tener las restricciones actuales, ustedes puedan utilizar eso como herramienta de seducción ante alguien que les guste, como para decirle, para introducir en la conversación, preguntarle, ¿sabes cuál es la diferencia entre la arquitectura 7 y 8? Y yo les garantizo que eso tiene un poder de seducción terrible, el hacer un planteo de esas características. No se imaginan. Se caen a los pies derretidos el que está siendo seducido. No es algo trascendente lo que estoy diciendo. Entonces nosotros ahora vamos a dedicarnos a la familia Cortex M. Cortex A dijimos que son para aplicaciones, para tablets, para servidores, para teléfonos celulares. Cortex R para discos rígidos, para cámaras digitales en las cuales yo no puedo pedir que se vuelva a tirar alguien del trampolín para sacarle la foto de nuevo porque ya se tiró. Y también para algún tipo de aplicaciones
no de telefonía celular, sino pero sí de comunicaciones. Y Cortex-M son para la línea blanca de electrodomésticos, para el control de motores y también para aplicaciones de audio y de adquisición de datos y algún tipo de control. Entonces, A, orientadas a sistemas operativos complejos, multiusuario; R, sistemas operativos en tiempo real; M, aplicaciones de bajo costo. Entonces, tenemos dentro de la familia Cortex A, A5, 7, hasta A57, que son las penúltimas versiones que se utilizan en teléfonos celulares de altas prestaciones. Cortex R nos dice que tienen un apunte hacia aplicaciones de tiempo real y que tienen comportamiento predecible, y Cortex M son dispositivos de bajo costo, bajo consumo, y que me permiten operaciones a nivel de bit y de byte y con interrupciones de rápida respuesta, lo que se llama baja latencia. El M0 es la versión más barata, que está pensada para reemplazar lógica combinacional y secuencial, es decir, por el costo están pensados para reemplazar chips de 14, 16, 18 patas, un conjunto de ellos. M0 Plus ya es el M0 mejorado, es el que se utiliza actualmente, y que tiene un conjunto de ventajas importantes frente al Cortex M0. El M1 no existe en forma comercial, sino que el M1 uno se lo pide, por ejemplo, como institución académica a ARM, y le manda un módulo en VHDL como para que uno pueda programar una FPGA con un Cortex M1, por ejemplo. No es un microcontrolador con uso comercial. M3 es un microcontrolador económico con un montón de prestaciones, que suele tener USB, que suele tener Ethernet, que suele tener conversor digital analógico. Y el Cortex M4 agrega al M3 instrucciones de procesamiento digital de señales, Digital Signal Processing. Y también las operaciones de punto flotante. Es una opcional, pero hoy en día es más o menos como el aire acondicionado de los autos. Con el paso del tiempo ya es difícil encontrar un auto del año actual que no tenga aire acondicionado. Esto es entonces el concepto de familias A, R y M, y subfamilias que serían M0, M0 Plus, M3, M4, y luego algo que es bastante más complejo, como vamos a ver bastante más adelante, que es el Cortex M7. Entonces, esto sería la compatibilidad, que la vamos a recalcar. Si yo escribo un programa para Cortex M0, va a funcionar en Cortex M3. Y si yo escribo un programa en Cortex M0 y M3, va a poder ejecutarse en M4, no al revés. ¿Qué significa esto? Que lo único que voy a tener que hacer, si cambio de microcontrolador, es recompilar mi programa, mi fuente. Entonces, ¿existe compatibilidad? Sí, pero no compatibilidad al revés, porque si yo utilicé instrucciones de punto flotante en Cortex M4, no puedo venir para atrás. ¿Por qué? Porque el M3 no tiene punto flotante. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? O sea, no hay retrocompatibilidad, sería. Ese es el término correcto. Exacto. ¿Me están escuchando bien ahora? Sí. Perfecto. Bueno. Sí, se escucha muy bien. Tengo que tomar la precaución entonces de resetear el router antes de cada clase. Bueno, vamos un poquito a la arquitectura de Cortex M4. Entonces, Cortex M4 es un microcontrolador que tiene como microcontrolador tiene fácil uso del lenguaje C para la programación, porque fue pensado con el lenguaje C.
tiene un manejo muy útil, muy piola de interrupciones, muy bajo consumo, tiene una unidad de punto flotante habitualmente, que puede ser de simple precisión o de doble precisión, y tiene procesamiento digital de señales, en el cual yo puedo hacer operaciones de multiplicación y suma en una sola instrucción. ¿Para qué me sirve esto? ¿Cómo diseñarían ustedes un filtro digital? ¿Cómo funciona un filtro digital? Todos nuestros Tomando teléfonos muestras tienen de filtros. la entrada. Bien, tomo muestras de la entrada. ¿Y qué hago luego? Proceso como debería ser la salida según estos filtros. Bueno, ok. ¿Y cómo hago eso? Con la transformada Z. Sí, bueno, en definitiva la transformada Z es muy útil en el pizarrón, pero en la implementación la transformada Z me lleva a métodos prácticos que son distintos. No tengo que ponerme a hacer la integral, no, sino que, o la sumatoria de. Multiplicaciones y sumas se convierten. Bien, bien, bien. Es decir, ¿cómo trabajaría yo? Supónganse que quiero hacer un filtro de orden 128. Es decir, no pensemos que el orden de un filtro digital es equivalente a la cantidad de polos de un filtro analógico, ¿eh? Porque si no sería muy complicado el análisis. Pero es algo que, que tiene una cierta analogía. Es decir, cuanto mayor cantidad de polos tiene un filtro analógico, más abrupta va a ser, por ejemplo, la caída. Si tengo un filtro pasabanda o pasabajos, más abrupta va a ser la caída fuera de la banda pasante. Entonces yo diseño un filtro que me vaya desde 10 Hz hasta 20 kHz, y si yo le pongo más polos, la caída fuera de 20 kHz va a ser mucho más abrupta. 20 dB por década, 40 dB por década, 60 dB por década, de acuerdo con la cantidad de polos que yo le coloque. Ahora bien, el problema es que si yo le pongo muchos polos, el sistema se hace inestable y puede largarse a oscilar. ¿Cómo lo hago en el mundo digital? Tomo muestras. Por ejemplo, digo, tomo 128 muestras. ¿Qué significa? Que he adquirido con un conversor analógico a digital 128 muestras distintas y las guardo en memoria. En memoria RAM, obviamente. Tengo 128 coeficientes. Entonces, multiplico la muestra 127, es decir, la última que llegó, por el coeficiente 127. Le sumo la muestra 126 por el coeficiente 126, más la muestra 125 por el coeficiente 125. Ahora vamos a hablar de cómo saqué los coeficientes. Y tendré que hacer lo mismo, muestra, valor de la muestra por valor de coeficiente, de manera tal que pueda hacer los 128 productos y sumas antes de que me entre una nueva muestra. ¿Por qué? Porque cuando me entra una nueva muestra, la muestra más vieja se pierde. Me imagino como si fuera una memoria circular. La muestra más vieja se pierde. ¿Correcto? Entonces, tengo que hacer 128 productos de muestra por coeficiente y 128 sumas del valor multiplicado anteriormente. Entonces, los Cortex M4 están pensados para trabajar haciendo productos y suma
en una sola instrucción. Es más, vamos a ver que voy a poder hacer por cada instrucción 2 productos y 2 sumas. Bien. ¿Esto quedó claro? Sí. ¿Quedó claro esto? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Ahora, el tema es, ¿y de dónde saco los 128 coeficientes? Bueno, ahí necesito la ayuda de, por ejemplo, de Octave, que es una herramienta gratuita, o bien la de MATLAB. Si yo tengo un Service Pack en MATLAB y también en Octave, Octave es libre, gratuito y se puede utilizar en cualquier plataforma que ustedes quieran. Entonces yo tengo la posibilidad de entrar en el programa que sea, de estos que estoy mencionando, y decirles, quiero diseñar un filtro digital que tenga, que sea un filtro digital pasabajos, típicamente, que tenga una frecuencia de corte en 5 kHz y que tenga una atenuación fuera de banda de, por ejemplo, 80 dB por década. Entro con esos parámetros, le digo qué tipo de filtro quiero implementar, es decir, de acuerdo con la configuración, si quiero que sea un Bessel, un Chebyshev, y con eso le digo Enter y me tira, por ejemplo, yo digo que quiero hacer un filtro de 128 etapas y me tira 128 coeficientes. Esos coeficientes los voy a guardar en la memoria flash del microcontrolador y los iré sacando cada vez que tenga que hacer un producto y una suma, más una suma. Entonces, iré a la memoria de datos en donde tengo la muestra 127 e iré a la memoria de programa donde tengo el coeficiente 127. Los multiplico y los guardo en un registro. Luego iré a la memoria 126 de datos e iré apuntando también con otro puntero a la memoria de programa 126. De ahí sacaré el coeficiente 126. Hago el producto y se lo sumo al valor anterior. De esta forma, voy a hacer el barrido completo y como está pensado para poder trabajar a alta velocidad, voy a buscar hacer los 128 productos y las 127 sumas como para que todo se pueda ejecutar antes que entre un nuevo dato, antes que entre una nueva muestra. Bien, eso es Cortex M4. Esto es lo que significa Single Cycle MAC. MAC significa Multiplicate and Accumulate. Es decir, multiplicar y sumar. Y nos aparece un barrel shifter, que es un desplazamiento, un registro de desplazamiento. Entonces, todo esto es un microcontrolador que busca ser determinístico, con interrupciones de baja latencia. Latencia significa tiempo de respuesta, desde el momento en que aparece el pedido de interrupción hasta que es atendido. Una interrupción no enmascarable, que se llamará NMI, que vamos a ver después cómo y para qué se utiliza, y permite hacer multiplicaciones en un solo ciclo. Y permite hacer la división por hardware. No nos apuremos a leer esto. Aquí no estamos diciendo que la división se haga en un solo ciclo. La multiplicación sí, la división puede llevar hasta 6 o 7 ciclos, de acuerdo con el tipo de operación que quiera hacer. Pero lo importante es que la división se hace por hardware, no como en otros microcontroladores en los cuales tengo que hacer una rutina para hacer la división. Y está pensado para optimizarse en uso de memoria y que nos va a permitir, eso lo vamos a ver adelante, el manejo de datos no alineados. Me permite manipular bits, es decir, utilizar bits de la memoria como si fueran flags, y yo puedo decir, por ejemplo,
cambiame en una sola instrucción el bit 5 del puerto 2. O decirle, pone un 0 en el bit 2 de la puerta 1. Y SAM2 es una forma de cipear instrucciones. En realidad dije mal, cipear no, porque cipear es sin pérdida. MP3sear instrucciones. ¿Qué significa MP3 para ustedes? Compresión. Formato de compresión. Compresión. Pero cuando yo tomo un CD... Un encapsulado. Bien, un encapsulado, pero cuando yo tomo un CD y lo convierto los archivos a MP3, ¿la calidad del MP3 es la misma calidad del disco? No. En realidad lo que se recorta es la información no audible. Yo le digo al revés. Si yo paso un CD a MP3, después se me rompe o pierdo el CD, ¿puedo reconstituirlo a través del MP3? No. No. ¿Por qué? Porque perdí información. Entonces, acá lo que se llama SAM2, SAM es el juego que le gusta mucho a los sajones utilizar. SAM es pulgarcito. Y lo que quiere significar aquí es una forma de comprimir las instrucciones de 32 bits a 16 bits. Pero, por eso dije MP3seándola, porque pierdo información. Es decir, no puedo usar los 16 registros. En lugar de tener 4K de desplazamiento, voy a tener 256 bytes de desplazamiento, como 4K, lo que habíamos mencionado antes de los 12 bits. Bueno, eso significa MP3sear, pero lo que hago es lograr duplicar, entre comillas, el tamaño de la memoria, porque las instrucciones van a ser instrucciones de 16 bits. Amplío la memoria al precio de perder algunos aspectos de las instrucciones. Modos de muy bajo consumo y tiene el JTAG o LSWD incorporado, toda la familia de Cortex. Fue pensado para trabajar en C. Aún la parte de reset y instrucciones está pensado para trabajar con sistemas operativos. Vamos a ver que tiene pilas distintas para aplicaciones y para sistemas operativos. Es pila en su sentido de stack. Tiene un único mapa de memoria de 4 GB. Y me va a permitir hacer operaciones atómicas sobre bits. Atómicas significa indivisibles. Operaciones que yo cambio el bit 5 de la posición de memoria 2 millones o cambio el bit 4 en forma atómica, es decir, indivisible, no me puede frenar nadie, el bit 4 del puerto 0. Y eso lo vamos a ver en detalle. Las instrucciones son de 32 bits, todas, salvo cuando utilicemos esa opción de thumb que nos permite comprimir instrucciones a 16 bits, en donde para unificar Word es 32 bits, Half Word es 16 bits y Byte son 8 bits. Las instrucciones serán de 32 bits para el modo nativo ARM y de 16 bits para el modo thumb. Acá entonces tenemos que hay una parte que la diseña ARM, que es el núcleo del microcontrolador más la parte de depuración, y hay otra parte que la diseña el fabricante con los periféricos, memoria, dispositivos de entrada-salida. Todo esto entonces nos da una enorme cantidad de alternativas. Habíamos dicho que había más de 1000 empresas que estaban trabajando con ARM, con lo cual voy a tener una enorme cantidad de chips distintos. Y voy a tener yo la posibilidad de seleccionar el chip más adecuado para mis requerimientos, para mi aplicación. En el caso de Cortex,
tenemos el procesador, propiamente dicho, el núcleo, que aquí lo expandimos un poquito, en el cual tenemos la parte de división por hardware, la parte de multiplicación en un solo ciclo, esto sería la unidad aritmético lógica, la lógica de control, la parte de interrupciones, NVIC significa nested, anidadas, vector, vectorizadas, interrupt controller, es decir, controlador de interrupciones vectorizadas y anidadas. Lo vamos a ver en detalle, pero significa que las interrupciones se presentan por sí mismas. Entonces me golpea en la puerta y sin que yo le pregunte nada, me dice, soy el lechero. Qué antigüedad que se me escapó. Bueno, soy el diariero. Y si estoy atendiendo al diariero y en la otra puerta de la casa me golpean y me dicen, soy el proveedor del supermercado, le voy a dar más pelota al supermercado que me está trayendo, entonces anido las interrupciones. Dejo de atender al diariero y paso a atender al proveedor del supermercado porque me interesa más. La arquitectura de Cortex tiene todo lo que aparece aquí en azul o en celeste, este color así medio petróleo, corresponde a la parte de depuración. Entonces, ese es el trace point en el cual también está incorporado. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo más popular hoy en día era GTAG-SWD-Single Wire Viewer o Single Wire Debugger? Bueno, este trace port me permite utilizar cualquiera de los dos. Por eso, fíjense que la parte de depuración tiene un montón de etapas. Acá tenemos el controlador de interrupciones, la parte que me permite manejar la RAM estática, es decir, esto sería la parte del bus de datos, y aquí estaría la parte del bus que me permite buscar códigos de operación. La unidad de protección de memoria es un opcional hoy obligatorio. Y acá tenemos la arquitectura general del microcontrolador. Tenemos el bridge, tal cual como habíamos hablado en la clase anterior, lo mismo que los puentes norte y sur de la computadora, con la idea de trabajar los periféricos que son de baja velocidad a una velocidad mayor. No se justifica que el timer esté trabajando a 84 MHz, porque estaríamos haciéndole gastar energía al cohete, y este bridge es el que se encarga de compatibilizar la velocidad de trabajo de los periféricos. Este es el Advanced Peripheral Bus, es decir, un bus de baja velocidad, y acá tenemos el Advanced High Speed Bus, que es el bus del procesador que trabaja a plena velocidad. Es decir, a plena velocidad significa a la velocidad del procesador, en el cual vamos a tener la RAM del procesador y la interfaz con la memoria externa. Aquí tenemos un ejemplo de Cortex M. En nuestro caso tenemos 512 kilobytes de memoria flash. Vamos a tener en nuestro caso 96 kilobytes de RAM. Toda la parte que corresponde a la depuración, la parte de manejo del PLL. Aquí tenemos el bus de alta velocidad, en el cual fíjense qué interfaces podemos llegar a tener. Depende de cada fabricante tenerlas o no. La conexión Ethernet, la conexión USB, con la interfaz física, de forma que uno del microcontrolador salga directamente al conector de USB. Y luego tenemos varias alternativas de periféricos que están sobre el bus de baja velocidad. Comunicaciones I²C, SPI, I²S, que es similar a I²C, pero para audio. Comunicaciones UART, serie. Comunicaciones CAN,
que es Controller Area Network, luego la parte de manejo de motores con sus propios timers, conversor analógico digital y eventualmente, y depende del fabricante, digital analógico. ¿Cómo es nuestro microcontrolador? Analicémoslo en detalle. Tenemos un Cortex M4 de 84 MHz, con una unidad de punto flotante, con un controlador de interrupciones que está bien pegadito al microcontrolador, dentro del microcontrolador, con la parte de debugging, que habíamos visto que era la que tenía más modulitos, con el Embed Trace Macro Cell y con la unidad de protección de memoria. ¿Qué es la unidad de protección de memoria? Es la parte que me permite a mí decir, yo quiero que esta zona de memoria la use solamente esta tarea, de manera que no vaya a estropearle la memoria a otra tarea, es decir, que sobreescriba datos, por ejemplo. Después tenemos 16 canales de acceso directo a memoria. Tenemos un conjunto de reguladores internos para llevar a alimentar la parte central del microcontrolador a 1,2 volts. Recordemos nosotros que la potencia disipada depende en forma cuadrática de la tensión. Es decir que si yo disminuyo la tensión de alimentación a la mitad, la potencia disipada va a disminuir a la cuarta parte, de cuadrado sobre R, para hacerlo más simple. Un oscilador a cristal de 32 kHz interno, es decir, un cristal de tipo reloj, de los relojes pulsera, quiero decir. Luego tenemos la posibilidad de colocarle también un resonador que podemos elegir de 4 a 26 MHz y luego utilizar el PLL para multiplicar y obtener la frecuencia de trabajo, que podría ser la de 84 MHz. El manejo del control, tenemos dos watchdogs. El watchdog era ese cancerbero, ese perro guardián, ese mono estable que impide de que el programa se pierda, o mejor dicho, si se pierde, me avisa de alguna manera. En los viejos microcontroladores me lo reseteaba, pero aquí me avisa. Tenemos, de acuerdo con el encapsulado, 36, 50 u 81 patitas disponibles. Y luego tenemos también el CRC. Eso lo vamos a ver un poco en detalle cuando vemos la estructura de memoria. Tenemos, en nuestro caso, en el 401RE de ST, 512 kilobytes de memoria flash, 96 kilobytes de memoria RAM y 80 bytes que están soportados, guardados por una batería que nos permite, si le ponemos una pilita o un supercapacitor, nos permite guardar los 80 bytes aun cuando se corte la alimentación. ¿Saben ustedes lo que es un supercapacitor? Creo que la mencionó la clase pasada, que era un capacitor de unos cuantos faradios. Exactamente, y de muy baja tensión. Preparado para actuar para guardar alimentación, energía, para el caso que se corte la alimentación general. Y luego viene la conectividad serie. 3 canales I²C, 3 USART, es decir, comunicación serie exactamente igual a la de la PC, y que tienen funciones orientadas, no solamente a esto, pero por ejemplo, tengo una USART que me permite conectar directamente y manejar un módem de cualquier tipo de los que conocemos, 4 comunicaciones SPI, 2 con I²S que está orientada al trabajo con audio, lo vamos a ver en detalle, y después tiene USB 2.0 on the go. On the go es la posibilidad de que actúe por momentos como dispositivo y por momentos como maestro. Y después tenemos también la posibilidad de trabajar como dispositivo completo. Timers. Tenemos 5 timers de 16 bits. Un timer de 16 bits pensado para trabajar con modulación por ancho de pulso.
para control de motores trifásicos, por ejemplo, y 2 timers de 32 bits. Y la parte analógica, y miren qué interesante, tenemos un conversor analógico digital de 12 bits, es una buena resolución, y 2,4 millones de muestras por segundo. Es decir, que el tiempo entre muestras es de 410 nanosegundos. Y tiene 16 canales, es decir, tiene un multiplexor analógico que me permite seleccionar uno de los 16 canales. Entonces yo puedo decir, quiero adquirir ahora el dato que está en el canal 4. Y luego paso al canal 3, luego al canal 2 y así sucesivamente. Es decir, es un multiplexor analógico interno que tiene el microcontrolador. Hablamos un poquito más de nuestro STM32F401. Dijimos que tiene, fíjense que hay una diferencia en la designación. Aquí tenemos B y aquí tenemos E. Entonces, nosotros vamos a estar en esta columna. Es decir, que vamos a trabajar con el 401RE, que me va a definir la cantidad de pines, 512K de memoria flash, 96K de memoria RAM, 7 timers en total, del cual, de propósito general, un timer especial, 3 comunicaciones, 3 o 4 comunicaciones SPI, un par de ellas son I cuadrado C, I cuadrado S para audio, 3 canales de comunicación I cuadrado C, 3 UART, y después vamos a ver qué significa un SDIO. USB, cantidad de pines disponibles de entrada-salida, en nuestro caso 36, conversor analógico a digital de 12 bits, con 16 canales en nuestro caso, máxima frecuencia de reloj 84 MHz, tensión de alimentación de 1,7 a 3,6 volts, temperatura de trabajo de menos 40 a 85 grados, lo cual es importante, y el encapsulado. Bueno, estos son distintos tipos de encapsulado que me dicen la cantidad de patitas que voy a tener. Por ejemplo, LQFP64 significa un formato de pines en los 4 lados, separados 1 milímetro uno del otro, y en total 64, es decir, 10 por cada, 16 por cada lado. Y acá tenemos el formato de 100 pines, que viene también en formato LQFP, Low Profile Flat Package, es decir, encapsulado, ese que va bien pegadito al impreso. Bueno, aquí vemos que viene la tensión de alimentación que tenemos. Por empezar, hay varias patas de tensión de alimentación para distribuir el flujo de corriente en distintos lugares del integrado, no que toda la corriente que toma circule por una sola patita, sino que se distribuye la alimentación y tierra en distintos lugares. Y luego, esta es la arquitectura interna. Y nos vamos a detener un poquitito acá antes de terminar con el punto. Tenemos entonces el Cortex M4 de 84 MHz con unidad de punto flotante, FPU, unidad de punto flotante, JTAG and Single Wire Debugger con el Enhanced Trace Macro Cell, que es la parte de debugging que tiene incorporado el microcontrolador dentro suyo, la unidad de protección de memoria y el controlador de interrupciones. Y acá tenemos los bases, que esto nos va a requerir un análisis especial. El
la matriz, el bus matrix que se llama, que es una especie de matriz de interconexión, como si fuera un circuito impreso multicapa, pero que la vinculación entre las distintas capas del impreso es móvil, que va variando. Aquí tenemos 512 kilobytes de memoria flash, y acá vemos nosotros que aparece acelerador. La memoria flash, tecnológicamente, es más lenta que la memoria semiconductora tradicional. ¿Qué significa eso? Significa que el tiempo que tarda en leerse una posición de memoria flash es mayor, es decir, tarda más tiempo en ser leída que la memoria RAM. Entonces tengo que, de alguna manera, que luego veremos cómo, acelerar la memoria flash. Es una triquiñuela, en realidad no es que lo estoy acelerando, sino que es una triquiñuela para que pueda llegar a trabajar la memoria flash a los 84 MHz del procesador. Luego tenemos acceso directo a memoria, puertos de entrada-salida, distintos puertos que ahí depende la cantidad de puertos que tenga y la cantidad de pines que tenga cada puerto depende de la versión del integrado que se trate, es decir, del encapsulado y de la versión de que se trate. Luego tenemos la parte de USB. Este USB tiene la interfaz incorporada de manera que uno salga directamente al conector, habíamos dicho. Tiene la parte de gerenciamiento de la tensión de alimentación por medio de reguladores. Tiene supervisores también de que la tensión de alimentación no caiga por debajo de un determinado nivel. El oscilador, que puede llegar a trabajar tanto con un cristal de 32 kHz como con un cristal de 4 a 16 MHz, o bien también inclusive trabajar con un conjunto RC interno que me da un buen nivel de trabajo, pero un buen nivel de estabilidad, pero siempre dado por un conjunto RC, es decir, que voy a tener una variación posible del 1%, pero me ahorro el cristal externo. Y luego vamos a tener timers. Entonces vamos a tener timers de 32 bits, timers de 16 bits, y luego vamos a tener la parte de comunicación serie. En la parte de comunicación serie, y este es el bus de baja velocidad al cual están conectados los periféricos. ¿Alguna pregunta? Todo esto lo vamos a desarrollar más en detalle luego. ¿Preguntas? ¿Específicamente el bus de baja velocidad siempre es la mitad o justo acá se dio ese caso? No, aquí se da ese caso, pero yo también puedo programar el divisor puedo programar la forma en la cual trabaja el puente. Es decir, por cuánto quiero dividir. Igual dice como máxima 42. Claro. Por eso yo lo puedo programar, pero en general lo voy a querer trabajar a 100 kHz, porque, de vuelta, si estoy pensando en una aplicación de bajo consumo, voy a tratar de disminuir al máximo el consumo de energía. Bien. ¿Qué más queremos ver hoy? La arquitectura de registros. Dijimos que los registros son 16 registros, nominados desde 0 hasta 15 en forma muy original, con algunas características. El R15 dijimos que es el contador de programa. El R14 es el link register, que lo voy a utilizar cuando haga llamados a subrutinas. Y el SP es el puntero a la pila, el stack pointer. Y acá vemos que hay dos stack pointers, dos punteros a la pila.
pensado para trabajar con sistemas operativos en tiempo real. Un puntero a la pila va a ser el que usa el sistema operativo y va a estar apuntando a la pila del sistema operativo. El otro puntero a la pila va a estar apuntando a la zona en la cual trabajen las aplicaciones, las tareas. De manera que una tarea no pueda llegar a estropear la pila del sistema operativo. ¿Todos tenemos en claro qué es una pila? Sí. Bien. Entonces, esos 8 registros que vemos ahí, del 0 al 7, van a ser los que van a quedar disponibles cuando yo MP3E las instrucciones. Cuando yo trabaje en el modo comprimido de 16 bits de las instrucciones, voy a perder, y voy a perder significa voy a perder los registros del 8 al 12. El start pointer, el link register y el control del programa lo voy a mantener, pero no para poder direccionarlo, sino que los voy a mantener para las instrucciones específicas que sean el manejo de la pila. Pero no voy a poder acceder por programa a los registros R8 a R12. Recuerden ustedes que cuando yo convierto un disco en MP3, pierdo cosas, separación entre canales, frecuencias máximas y todo ese tipo de cosas. Aquí lo que pierdo, por ejemplo, es el acceso a los registros 8 a 12, y en realidad 8 a 15, si los quiero usar para como registros de punteros. Entonces, el R15 será un registro específico con todo el programa, el 14 el link register, el 13 puntero a la pila, un puntero a la pila para el sistema operativo y otro puntero a la pila para las aplicaciones o las tareas. Y acá me quedaba también esto que llama aquí XPSR, significa Program Status Register, registro de estado del programa, en el cual, entre otras cosas, me voy a encontrar con los flags, con las condiciones de tipo acarreo, paridad, todo eso como para tomar decisiones de acuerdo con el estado de esos flags, de esos indicadores. Vamos a ver ahora lo que nos interesa. Marcelo, Sí. ¿Cómo se llama? Estos registros tienen, ¿cómo se llama? Niveles de pila como en los antiguos PIC, que eran de 8 niveles. No. Estos son, no tiene niveles, sino que voy a hacer, eso creo que, espero que quede bien en claro cuando veamos sistemas operativos en tiempo real. Vamos a ver que yo tengo la zona de memoria RAM, ahí puedo hacer las pilas que yo quiera para cada tarea. Entonces voy a decir una pila que empiece para la tarea 0, que empiece en la posición de memoria 1, 2, 3, 4 y que termine en la posición de memoria 1, 2, 5, 6. Esa va a ser la pila correspondiente a la tarea 0. Entonces, la pila correspondiente a la tarea 1 va a ser de la posición de memoria 1, 2, 5, 7 hasta la posición de memoria 1, 2, 9, 9. Entonces, cada tarea va a tener su pila. Y ahí adentro lo que haga en la pila va a ser totalmente disponible y manejable por el programador. Esto de ARM, SAM y SAM2 quiere significar que típicamente dijimos que vamos a tener instrucciones de 32 bits. Ahora bien, también voy a tener instrucciones de 16 bits en ese modo thumb que mencionamos, modo comprimido. En los viejos ARM, en los más viejos, yo tenía que escribir un archivo con todas las instrucciones de 32 bits y otro archivo con las instrucciones de 16 bits.
y tenía instrucciones para cambiar de uno a otro. Entonces tenía un archivo de 32 bits, de instrucciones de 32 bits, que lo compilaba por un lado. Otro archivo con las instrucciones de 16 bits y lo compilaba por otro lado. Y tenía instrucciones que me permitían cambiar de uno al otro. Era un plomazo, porque yo tenía que tomar demasiadas precauciones para decir, estas instrucciones son de 32 bits, estas son de 16, y aparte tardaba tiempo en pasar del modo de 16 a 32 y del 32 a 16. Esto es en los viejos ARM. Luego lo que se hizo fue que automáticamente yo pueda mezclar, eso es lo que se llama ahora SAM2. Mezclo instrucciones de 16 y 32 bits automáticamente, sin gran drama. Y me voy a encontrar con una sorpresa, que la mayor parte de las instrucciones más frecuentes son de 16 bits. Porque cuando yo digo, por ejemplo, sumar el registro 0 más el contenido del registro 1 y guardar el contenido del registro 2, no tengo por qué trabajarlo en 32 bits. Es un derroche. Entonces, automáticamente el compilador me lo va a marcar como instrucción de 16 bits. Y acá es un poco lo que habíamos hablado del MP3eador y des MP3eador. Si yo le digo al compilador, por ejemplo, trata de meterme la mayor cantidad de instrucciones de 16 bits, el tipo va a compilar y va a generar instrucciones de 16 bits. Ahora, el micro es uno solo. El micro se va a encargar, entonces, como es uno solo, se va a encargar de tomar las instrucciones de 16 bits y descomprimirlas adentro del microcontrolador para convertirlas en instrucciones de 32 bits. Entonces me llegó un archivo MP3 y yo lo quiero llevar a formato disco y me doy cuenta de que perdí un montón de cosas. Por ejemplo, que el campo para los registros no es de 4 bits, sino que es de 3 bits. Entonces, de prepo, cuando yo tenga los operandos, me aparece un 0 en el bit más significativo que corresponde al registro. Por eso es que decimos que en el modo MP3, es decir, en el modo MP3 digo bien, es decir, en el modo thumb, voy a poder ver solamente los registros 0 a 7. Y también voy a perder un montón de consideraciones como, que vamos a ver un poco más adelante, las instrucciones condicionales. Y aquí vemos que el desplazamiento ya no puede ser de 12 bits, sino que va a ser de 8 bits. Por lo tanto, cuando lo convierta a la instrucción de 16 bits al formato que entiende y lee el Cortex, los 4 bits más significativos de prepo van a aparecer en 0. Entonces yo le voy a poder decir al compilador, por ejemplo, si yo le digo, como es una arquitectura ARM Cortex, una arquitectura RISC, la instrucción incrementar no existe, sino que la reemplazo por la suma de el registro que quiero incrementar con 1. Y yo le podré decir, si quiero forzarlo, poniéndole a la instrucción un .w de wide, de que me la compile en 32 bits, y un .n de narrow, que me la compile en 16 bits. Si, por ejemplo, es una instrucción que no se puede llevar a 16 bits, me va a salir un mensaje de error. Y acá vemos que en el caso de los viejos ARM, yo tenía un formato, un archivo con instrucciones de 32 bits, otro archivo con instrucciones de 16 bits. Mientras que en el modo SAM2 voy a poder intercalar, y lo hace automáticamente, me lo genera automáticamente el compilador, y el micro no tiene ninguna penalidad para pasar de instrucciones de 32 bits a 16 y de 16 a 32. Entonces las mezclo automáticamente. El compilador decide cuál es el mejor formato para cada orden que se le dé. Bueno, esta es una comparación que me dice siempre, como ustedes imaginan, las estadísticas y las comparaciones están preparadas para decir
lo que uno quiere escuchar. Entonces, en este caso, al trabajar con el modo SAM2, ahorro notablemente el tamaño de código. La compatibilidad. Repetimos, si yo escribo un programa para Cortex M0, se puede recompilar y ejecutar en Cortex M3. Que a su vez, si yo escribo para Cortex M3 o para Cortex M0, recompilo y puedo ejecutarlo en Cortex M4, y si recompilo nuevamente lo puedo ejecutar en Cortex M4F de Floating Point. La arquitectura nos lleva a nosotros, y con esto estamos ya redondeando, a tener una zona para lectura y escritura de datos y otra zona que está dedicada a generar la lectura de instrucciones. Entonces, esta parte de la izquierda corresponde al manejo de instrucciones. Esta parte de la derecha corresponde al manejo de datos. Y acá vemos claramente que es una arquitectura de tipo hardware, en la cual tenemos separado el mundo de datos del mundo de instrucciones. Si ustedes recuerdan, una de las primeras imágenes que vimos la clase pasada, decíamos que el ciclo perpetuo era de un microprocesador y microcontrolador y computadora, búsqueda de código de operación, decodificación y ejecución. Busco código de operación, decodifico y ejecuto. Ahora, recién 3 ciclos de reloj después, voy a volver a buscar una instrucción. Es decir, recién aquí voy a venir a buscar otro código de operación. Es decir, que hay 2 ciclos en los cuales la búsqueda de código de operación está inactiva. Entonces, la idea brillante que tuvieron es ganar tiempo. Es decir, mientras estoy decodificando la instrucción que busqué aquí, estoy buscando un nuevo código de operación. Mientras estoy ejecutando lo que decodifiqué aquí y estoy decodificando lo que leí aquí, busco un nuevo código de operación. Y esto luego continúa. De manera que, si ustedes se fijan, en esto voy a estar ejecutando una instrucción por cada ciclo de reloj. A diferencia de lo que pasaba en el caso que habíamos mencionado nosotros, de buscar una instrucción y ejecutarla y tardar 3 ciclos de reloj en volver a ejecutar otra. Aquí, recalquemos esto. El esquema es el mismo. Yo voy a estar tardando 3 ciclos de reloj en ejecutar una instrucción, pero por tener esta estructura que se llama pipeline, tubería, de 3 etapas, y después veremos por qué, voy a estar paralelizando el uso de las distintas etapas del micro, de manera que el resultado es que voy a estar ejecutando una instrucción por cada ciclo de reloj. Aquí vemos, en el caso para el Cortex M4, que claramente tenemos una etapa que es la búsqueda de código de operación. Fetch significa búsqueda de código de operación. La segunda etapa se encarga de decodificar esta instrucción. Acá tenemos el decodificador de la instrucción y registro de lectura. Y acá fíjense que me aparece una etapa interesante, que es la posibilidad de hacer un salto, un branch especulativo. Es decir, si yo me encuentro con una instrucción que tengo que eventualmente saltar, por ejemplo, saltar a la posición de memoria PP si el carry está en 1. Entonces, yo por las dudas calculo el salto a PP, porque vuelve a ser un salto diferencial respecto al valor actual del contador del programa. Es decir, lo calculo por las dudas.
lo tengo y en una de esas, si no tengo que saltar, lo pierdo, pero lo tengo por las dudas. ¿Para qué? Para no perder tiempo. Y acá en la parte de la derecha vemos la instrucción de ejecución, la etapa de ejecución, en la cual se hacen operaciones de shift, de desplazamiento, multiplicación y división, la parte de selección de direcciones para realizar algún tipo de escritura, y también la parte de cálculo de la dirección de la cual quiero leer o escribir, load o store. Bueno, todo esto es en la parte de ejecución. Y esto me permite entonces a mí realizar una ejecución por cada instrucción, en cada ciclo de reloj. Y cada ciclo de reloj voy a estar ejecutando una instrucción. ¿Por qué se llama pipeline? Pipeline es tubería. Vendría a ser una especie de oleoducto. Entonces, imagínense que yo tengo un oleoducto que va de Chubut a Bahía Blanca, por el cual desde los pozos de Chubut estoy enviando a la refinería de Bahía Blanca cosas. Por ejemplo, ¿qué puedo mandar? Y le puedo decir, che, mándenme 10.000 barriles de petróleo crudo. Entonces, mandan por la tubería, por el pipeline, la tubería, se le llama pipeline también ahí, 10.000 metros cúbicos de petróleo crudo. Y luego le digo que como el oleoducto pasa por el puerto en Chubut, o por Rawson, que ahí también me descargan, por ejemplo, nafta premium. Entonces le digo, después de los 10.000 metros cúbicos, de los 10.000 barriles de petróleo crudo, mandame 2.000 barriles de nafta premium, porque eso lo descargaron de un buque. Entonces me mandan 10.000 barriles de nafta premium. Y luego le digo, mandame otros 2.000 barriles, pero ahora de gasoil premium, que también lo descargaron de un buque. Entonces, si yo miro lo que tengo en el oleoducto, saco una foto, voy a tener 10.000 barriles de petróleo crudo más 2.000 barriles de nafta premium más 2.000 barriles de gasoil premium. Bueno, por eso se llama pipeline, porque sería una tubería. Entonces, yo saco una foto de la tubería y veo los distintos productos que están viniendo por esa tubería. ¿Cómo se maneja este pipeline? Veamos, en primer caso, tengo estas instrucciones: suma, resta, OR común, AND, OR común, OR exclusiva. Son cualquiera, puestas así en cualquier orden. ¿Qué es lo que veo acá? Veo busca de código de operación, decodificación de este código de operación, ejecución de lo que decodifiqué aquí. Mientras estoy decodificando, busco otro código de operación, decodifico, ejecuto, y así sucesivamente. O sea, aquí vemos claramente que tenemos una ejecución por cada ciclo de reloj. ¿Bien? ¿Está claro? Sí. Sí. Ahora bien, veamos aquí. Aquí tenemos una instrucción de salto. Esta B que aparece acá es branch, salto. Con lo cual, busco el código de operación de branch, lo decodifico y lo ejecuto. Mientras estaba decodificando, como todavía no sé si tengo que saltar o no, igual busco código de operación por las dudas. Y cuando ejecuto, decodifico. Pero al ejecutar, pierdo esto que había buscado hasta ahora. ¿Por qué? Porque fíjense que salto de la posición exa 8000
a la posición 8FS, es decir, que esto que busqué y esto que decodifiqué, lo perdí. Entonces, fíjense que aquí hay dos ciclos de reloj en los cuales no ejecuto nada. Y acá, fíjense, ejecutar el branch tarda 3 ciclos. ¿Está bien eso? ¿Está bien dicho Lo que que es el tiempo de ejecución sí, pero en la práctica no. Lo único que estás haciendo es desperdiciar lo que te habías avanzado antes. No, es que cargas de vuelta las instrucciones hasta que ejecutás, son 3 ciclos. Hasta la próxima ejecución. A esto. de Entre vuelta, ejecución y ejecución justamente, hay 3 ciclos. esto está puesto justamente como para mostrarles, digamos, por el ridículo, de que lo que está escrito ahí es cierto. El branch tarda 3 ciclos. Pero ¿cuánto tiempo tarda la hora exclusiva? Tres ciclos también. Fíjense, la hora exclusiva, búsqueda del código de operación, decodificación y ejecución. Son 3 ciclos. Lo que tiene, a ver, vamos, adelante. A ver, no es que tarda 3 ciclos. Todas las ejecuciones tardan 3 ciclos porque se Claro, carga, se lee y se hace la ejecución. claro. Se decodifica todo. Eso siempre. Lo que pasa es que la arquitectura, como ya venimos hablando, cuando ya tengo precargadas las cosas, ejecuto siempre en un ciclo. Pues ya tengo cargados los datos a continuación. Claro. Lo que pasa acá es perder nada más una Simple, línea. Bueno, digamos, es que el branch en realidad, como todo, son 3 ciclos, pero lo que pierdo claro. yo es ejecuciones. 2 ejecuciones pierdo en realidad. Es que esa es la idea para sacar de esta imagen. El branch es una instrucción más. No tiene nada de especial. El branch lo único que hace es que me desactualiza el pipeline. Yo estuve ganando tiempo buscando instrucciones, pero que no las puedo llegar a utilizar porque el branch me hizo, al ejecutarse el salto, me hizo perder lo que yo había ganado de tiempo. Y hay otro caso en el cual es más interesante todavía. A ver, esto queda claro. La única penalidad que nosotros tenemos acá con el branch es que hay dos ciclos de reloj en los cuales no ejecuto ninguna instrucción. Pero después de todo el resto, el branch se comporta como cualquier otra instrucción. Y acá vemos que nos aparece algo nuevo, lo que se llama un estado stall. Stall vendría a ser como frenado. ¿Qué quiere significar esto? Quiere significar que yo voy a tener casos en los cuales, cuando quiera leer un dato o escribir un dato en la memoria, lo voy a tener que hacer en 2 etapas. ¿Por qué? Porque nosotros vimos hace unos minutos, y lo pasamos rápido justamente para tratar de explicarlo aquí, de que admite memoria de datos no alineada. ¿Qué quiere significar? Quiere significar lo siguiente: por razones que nunca entenderemos, a pesar que estamos trabajando con micros de 32 bits, la estructura de memoria sigue siendo a nivel de bytes. Entonces, hay microcontroladores que me dicen todos los datos tienen que empezar en una dirección que sea múltiplo de 4. ¿Para qué? Para leer o escribir 32 bits simultáneamente. Ahora bien, Cortex me dice, mira, no es necesario de que esté empezando en una dirección múltiplo de 4. Si empieza en una dirección múltiplo de 4 es lo que se llama dirección alineada.
Ahora me dice, mira, vos podés colocar alguna variable que sea de tipo byte o de tipo double word con las definiciones que dimos hace unos minutos. Y está bien, yo no te voy a generar ningún error. Excelente. Pero ¿qué pasa? Desde el punto de vista de la compilación, no me va a dar ningún error. Ahora, el problema es en el tiempo de ejecución. Supongamos que tengo un dato de un byte que lo pongo en la posición de memoria 0. Y luego viene una variable de 32 bits. La variable de 32 bits me va a ocupar las posiciones de memoria 1, 2, 3 y 4. El precio que yo voy a pagar por leer una variable que no esté alineada es que voy a leerla en dos pasos. El primer paso va a ser para leer los bytes que se encuentran en las posiciones 1, 2 y 3. Y el segundo paso, la segunda lectura, va a ser para quedarme con el byte que se encuentra en la dirección 4. Como programador, yo no me entero de eso. Lo hace automáticamente el compilador y el linker. Pero el precio que voy a pagar es que para leer una variable no alineada voy a tardar 2 ciclos de lectura de memoria. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Acá voy a leer, en lo que dice EA, voy a leer los bytes 1, 2 y 3. Y en el segundo ciclo voy a leer el byte 4. Esto es transparente para el usuario no se entera. Pero no voy a poder utilizar la unidad de ejecución para ejecutar la instrucción esta que ya había decodificado, porque la unidad de ejecución la tengo ocupada en esta parte que es la lectura del segundo pedacito de la variable. Con lo cual, estas dos instrucciones que tenemos acá entran en un estado que se llama stall, congelado, frisado. ¿Nos trae alguna consecuencia esto a nosotros? A ver, tenemos ventaja y desventaja. A ver. Ahorramos espacio en memoria. Ajá. Y la desventaja es que perdemos ciclos de reloj. Sí. Podríamos no perder ciclos de reloj si usáramos todas las variables de 32 bits, todas del mismo tamaño. O alineadas. Bueno, alineadas o... Yo le puedo decir al compilador, meteme todas las variables alineadas, porque me sobra memoria RAM. Claro. Porque fíjense que acá tenemos un problema que surge cuando analizamos un poco. ¿Cómo definimos nosotros determinismo? Como algo que no es aleatorio. Bien. Y acá fíjense, el tiempo de ejecución de este programa, ¿de qué depende? De la alineación o no de esas variables en memoria. Exactamente, es decir, que en este esquema estamos viendo nosotros que el sistema no sería determinístico, porque va a depender si la variable está alineada o no. Entonces, si yo quiero que el sistema sea determinístico, desde este punto de vista, le digo al compilador, méteme todas las variables alineadas. ¿Voy a desperdiciar RAM? Sí. Pero lo que voy a hacer es ganar en la certeza de que el sistema va a ser determinístico. ¿Preguntas? Por el momento ninguna. Bueno, nos tomamos 15 minutitos